La primera oración es una oración coordinada copulativa. Las nubes avanzan y la lluvia cesa ya. Para empezar, hay que identificar los núcleos verbales. En este caso deben de ser dos. Y el primero es avanzan y el segundo es cesa. Una vez identificados los núcleos verbales, hay que separar las oraciones simples e identificar el nexo. Las nubes avanzan debe ser la primera oración simple y la lluvia cesa ya es la segunda oración simple. Ambas están unidas por el nexo coordinante copulativo y. Una vez hemos identificado las oraciones y las hemos separado, podemos empezar a analizar oración por oración, eh, empezando por dividir el sujeto del predicado. En la primera oración, las nubes avanzan, las nubes es el sujeto y avanzan es nuestro predicado. Entonces las nubes, que son el sujeto expreso simple, está conformado por un modificador directo que es un determinante, que es un artículo definido, y un sustantivo, que es el núcleo del sujeto. Y nuestro predicado verbal simple está conformado únicamente por el verbo. Una vez hecho esto, podemos seguir con la siguiente oración. La lluvia sería en este caso nuestro sujeto y cesa ya es nuestro predicado verbal simple. Podemos ver que nuestro sujeto expreso simple está conformado por un modificador directo que otra vez es un determinante formado por un artículo definido y un sustantivo que es el núcleo del sujeto. En nuestro predicado verbal tenemos el núcleo del verbo, el núcleo verbal, y un complemento circunstancial de tiempo. La siguiente oración es una oración coordinante disyuntiva. Comenzaré la tarea o me iré a dormir. Primero hay que identificar los núcleos verbales, en este caso es comenzaré, iré. Una vez identificados los núcleos verbales, hay que separar las oraciones e identificar el nexo que las une. En este caso, la primera oración sería comenzaré la tarea y la segunda será me iré a dormir. Y ambas están unidas por el nexo coordinante disyuntivo o. Una vez hecho esto, podemos empezar a identificar las partes de las oraciones. Comenzando con esta, podemos ver que no existe un sujeto. No está expreso el sujeto. Por lo tanto, es un sujeto implícito que corresponde al yo, a la primera persona singular. Eh, y el comenzaré la tarea sería nuestro predicado verbal simple. Aquí tenemos nuestro sujeto implícito simple, que es yo. Nuestro predicado verbal simple abarca desde comenzaré hasta la tarea y está conformado por un núcleo verbal y un objeto directo que está conformado por un modificador directo que es un artículo definido y un sustantivo que es el núcleo del sujeto. Continuando con la siguiente oración, vemos que tampoco tiene un sujeto explícito, pero que también corresponde a un yo. En esta oración tendríamos un sujeto implícito simple que no aparece y me iré a dormir es un predicado verbal simple. Dentro del predicado verbal simple tenemos un objeto directo que es me, que es un pronombre reflexivo en el que recae la acción, por lo tanto es un objeto directo. Y tenemos nuestro núcleo verbal y tenemos un sintagma preposicional que funge como un complemento de régimen. En las oraciones adversativas las distinguimos por un nexo coordinante adversativo, en este caso espero. Esta división se vuelve en proposiciones que las distinguimos entre paréntesis, en este caso están así. La primera parte de la oración se complementa por un sujeto. Esta parte tiene un modificador directo y el sujeto. En esta parte también tenemos un predicado verbal simple que está compuesto por un núcleo verbal,
el verbo, preposición, modificador directo y objeto directo. En la segunda parte tenemos también al sujeto, en este caso solamente está representado con él, y también tenemos un predicado verbal simple, está compuesto por un núcleo verbal, el verbo, una preposición, un modificador directo y un objeto directo. En las oraciones distributivas, normalmente su nexo coordinante es yuxtapuesto, en este caso es solo una coma. Esta coma los vuelve en oraciones separadas. Lo que tenemos que asegurarnos es que cada oración tenga un sujeto diferente. En este caso, unos es un sujeto diferente a otros. También tienen predicado verbal simple. En este caso solo se componen por un verbo, núcleo del verbo y un complemento. En la segunda oración podemos ver lo mismo, un sujeto y un verbo. También esto es un predicado verbal. Finalmente tenemos una oración coordinante explicativa. El amor es un viaje indispensable, es decir, nadie se libra de él. Hay que empezar por identificar los núcleos verbales. El primero es y el segundo es libra. Una vez identificados los núcleos verbales, hay que separar las oraciones e identificar el nexo que las une. En este caso, la primera oración es el amor es un viaje indispensable. La segunda oración es nadie se libra de él. Y el nexo que las une es un nexo coordinante explicativo, que es decir, que está separado entre comas. Una vez hecho esto, podemos empezar a analizar cada una de las oraciones, separando el sujeto del predicado. En la primera, el sujeto es el amor y su predicado es un viaje indispensable. Dentro del sujeto expreso simple, que es el amor, tenemos un modificador directo, que es un determinante y es un artículo definido. Y el amor, que es el núcleo del sujeto, que es un sustantivo. Dentro del predicado verbal simple tenemos un núcleo verbal y tenemos un atributo, un viaje indispensable. El atributo está conformado por un modificador directo, que en este caso es un artículo indefinido, un núcleo del sujeto, que es viaje, y un modificador indirecto, que es un adjetivo indispensable. Después tenemos el nexo coordinante explicativo y ahora podemos analizar la siguiente oración. Podemos identificar que nadie se trata de un sujeto expreso simple. Se libra de él es nuestro predicado verbal simple. Dentro del sujeto expreso simple únicamente tenemos un sustantivo, que es el núcleo del sujeto. Se es un pronombre reflexivo. En él recae la acción, por lo tanto es un objeto directo. Tenemos luego nuestro núcleo verbal, que es libra, y tenemos un sintagma preposicional de él. Este sintagma preposicional está formado por una preposición y un núcleo del sujeto, que es un pronombre, y funge en este caso como un complemento de régimen.